Hola, el día de hoy presentaré mi trabajo final de máster. Mi nombre es María Fernanda Mora Carrillo y curso el máster en Psicología Clínica y de la Salud con doble titulación en Terapia Cognitivo-Conductual. El título de este trabajo es Manual Práctico de Estrategias Terapéuticas para Adolescentes y Adultos con Ansiedad y Depresión como acompañamiento terapéutico y herramienta de seguimiento. En resumen, expondré 4 puntos. Primero, ambos trastornos, ansiedad y depresión. Después, la descripción de las bases de las herramientas con enfoque cognitivo-conductual que se presentarán en el recurso didáctico. Por último, el anexo, donde se integra toda la información en un cuadernillo práctico y comprensible para población de adolescentes y adultos, y las conclusiones con respecto a esta revisión de ansiedad, depresión y las herramientas, así como las recomendaciones para investigaciones futuras y comprobación de la hipótesis. En el siguiente trabajo de investigación planteo la elaboración de un cuadernillo práctico de estrategias integrales para adolescentes y adultos que sufran de ansiedad y depresión como un acompañamiento que sirva durante, inter y posterior a la consulta psicológica, haciendo énfasis en la necesidad de proveer un seguimiento dinámico y eficaz para evitar el abandono del proceso terapéutico o dejarlo inconcluso. Los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% a nivel global después de la pandemia por COVID-19. En México, 1 de cada 5 personas reciben actualmente un tratamiento psicológico o psiquiátrico para su condición. Esto es una tasa muy baja. En cuanto a la justificación, tenemos que se ha demostrado que los pacientes dentro de un tratamiento de salud mental pierden aproximadamente el 20% de las consultas programadas. Esto quiere decir que casi el doble de las tasas que se tienen en otras especialidades de la salud. Y de acuerdo con un estudio realizado con una muestra de pacientes en proceso terapéutico, los pacientes que no asistieron al total de estas consultas demostraron un deterioro en sus funciones sociales, así como en la totalidad del estado mental. Ahora, en cuanto a la ansiedad, tenemos que es una preocupación extrema o nerviosismo que se presenta en gran frecuencia sin causa aparente y que la cual genera un malestar general en la persona. Esto en el DSM-5 y en el CIE-11 se debe de presentar por un mínimo de 6 meses y relacionarse negativamente con todas las esferas de la persona. Esto quiere decir que debe de provocar un malestar o deterioro significativo en las esferas personal, familiar, social o en otras esferas que sean importantes para la persona. En cuanto a la depresión, que es hoy en día la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, tenemos que es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por síntomas que prevalecen durante todo el día por al menos 2 semanas. Estos síntomas pueden mostrarse como una tristeza profunda, dificultad para concentrarse, alteraciones en el patrón del sueño, altas y bajas en el apetito, y en casos severos se pueden presentar comportamientos suicidas y ciertos síntomas físicos molestos como hormigueo y rigidez muscular. En cuanto al marco teórico, tenemos que los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud aquí en México realizaron un estudio el cual reveló que en nuestro país contamos con 3.6 millones de personas con depresión y por el otro lado contamos con 26 millones de personas adultas que padecen ansiedad, de los cuales un 20% sufren de síntomas severos y el 30% no responde o son resistentes a los fármacos indicados. También tenemos un estudio titulado Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones, realizado por la Secretaría de Salud y Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en México, que destaca que en promedio el 81.4% de las personas no reciben una atención apropiada. Y esto es lo que queremos abordar, que se dé una atención apropiada y óptima para los pacientes que sufren de ambas afecciones. Hay ciertos factores que pueden también
jugar en contra de la administración apropiada de las sesiones terapéuticas, como lo es el ausentismo, que podemos entender como la abstención de la asistencia a un trabajo o de la realización de un deber. El ausentismo dentro del sector salud es una problemática que afecta gravemente a todas las áreas del proceso de sanación de los pacientes. Este ausentismo se ha visto que está asociado a la edad y se indica que el ausentismo se presenta en mayor cantidad en las personas de 17 a 40 años. También se ha visto que los adolescentes referían olvidar con facilidad las fechas y las horas de su consulta y por ende terminaban faltando a sus sesiones psicológicas, dando como resultado un número de faltas 3 veces más alto en las sesiones de primera vez, cuando los pacientes no se acuerdan de la hora y la fecha de su consulta. Ahora, también hay tareas y ejercicios prácticos que aumentan el seguimiento de las sesiones. Estas son una herramienta importante como recordatorio también activo y dinámico dentro de las terapias cognitivo-conductual, en donde mayormente se ven administrados el seguimiento con ejercicios prácticos. La tarea se compone de actividades, de registros, pueden ser también lecturas y orientan estas a los pacientes a lo largo de las sesiones. Esto quiere decir que pueden orientar a los pacientes dentro de la sesión y posteriormente también como un seguimiento. También es importante recalcar que la adecuada administración de estas tareas da como resultado un potencializador en el compromiso y la motivación. Entonces, el cómo se administra, el cómo se manda esta tarea o esta actividad es importante para que los pacientes puedan o no hacerlo. Como tareas o ejercicios prácticos podemos observar que tenemos los registros de pensamiento, emoción, conducta o situaciones sociales que son parte fundamental en la terapia cognitivo-conductual, lecturas psicoeducativas y agenda que funge como recordatorio, planeación, organización e implementación de reforzadores, como lo son también la economía de fichas. Se ha comprobado que la evaluación mediante actividades interconsulta beneficia a los pacientes. También los ayuda a personalizar su proceso terapéutico con cuestiones personales y reales de su día a día, que genera también una práctica independiente de los conocimientos que obtengan dentro de las sesiones terapéuticas y que como resultado da un seguimiento adecuado del desarrollo de estas habilidades. Como riesgo, podemos observar que los pacientes que no tienen la buena administración de tareas y ejercicios prácticos suelen buscar información de autoayuda fuera del marco científico y esto provoca una confusión y un daño a su progreso. En un estudio por Schmidt y Wallaway con pacientes diagnosticados con trastorno de pánico, se encontró que la calidad de la tarea es un factor determinante en la predicción del avance o de la evolución de los pacientes. Que la calidad de las tareas es importante para una mejor evolución en la salud de los pacientes. También se ha visto en otro estudio por Laren Conklina y Daniel Strunk que los pacientes con depresión a los cuales se le asignaron tareas desde la primera sesión tuvieron una tasa más alta de mejoría. Como repercusión por el ausentismo o faltas de tareas, tenemos las conductas o intentos suicidas. En el 2021, México se registró 8,447 suicidios. Esto resultando en una tasa del 6.2 por cada 100,000 habitantes y un 5.4% de los fallecimientos a nivel mundial. Según el INEGI, por cada suicidio consumado hay al menos 20 personas que lo intentan.
Y esto también se reportó en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, que es también dentro de la población que estamos abordando en esta investigación, quienes representan el 34% de los fallecimientos. Cada año mueren aproximadamente 800,000 personas, una cada 40 segundos a causa de lesiones autoinfligidas a nivel global. Debido a esto, es de suma importancia realizar una detección oportuna de los criterios diagnósticos o sintomatología, como también lo son las conductas de riesgo, y evaluar para así poder orientar a las personas hacia una evolución positiva y tratamiento y seguimiento adecuado. La realización de este cuadernillo terapéutico puede fomentar este seguimiento y esta evaluación de los trastornos como ansiedad y depresión para fungir también como una herramienta práctica y que los pacientes se vean motivados a cuidar su salud mental en general. El objetivo general de esta investigación con recurso didáctico es diseñar una herramienta que oriente e informe a los pacientes con información relevante a lo largo de su proceso terapéutico y como herramienta de seguimiento. También quiere promover la reflexión dentro y fuera del consultorio para lograr un mejor apego a la terapia y maximizar los resultados y avances. Y finalmente también desarrollar sesiones más dinámicas y mejor estructuradas, que los psicólogos también tengamos este refuerzo o este apoyo en el cuadernillo. Como objetivos específicos, se quiso investigar sobre la ansiedad y depresión en la población adulta y adolescente, analizar la repercusión que tienen estas afecciones hoy en día, investigar el abandono terapéutico en los pacientes, el por qué se da este abandono, analizar las estrategias para reducir el abandono o el bajo seguimiento del proceso, sintetizar información apropiada para cada uno de los subtemas a tratar, identificar las estrategias de ansiedad y depresión que se aplican en adolescentes y adultos en el marco de la terapia cognitivo-conductual, relacionar la información sobre la sintomatología que comúnmente se presenta en estos pacientes, adaptar la información a un lenguaje coloquial entendible para estos pacientes de población adulta y adolescente, establecer módulos flexibles para que el terapeuta pueda usarlo como apoyo o seguimiento durante o después de las sesiones y crear el diseño del cuadernillo que sea atractivo para la población a tratar. En cuanto a la metodología y resultados, se utilizó un análisis y una revisión cualitativa. Se utilizaron datos a nivel mundial así como nacionales en el país en el que estoy, que es México. Se enfocó en pacientes con ansiedad o depresión, se excluyeron otros padecimientos ya que esta investigación está 100% enfocada en la ansiedad o depresión. Se centró exclusivamente también en la población de adultos y adolescentes. Se consultaron fuentes de índole científico y avaladas por instituciones o revistas científicas. Esta también es de naturaleza documental mediante una revisión bibliográfica de todas estas fuentes y la finalidad es la creación de un material didáctico. Como conclusiones, se obtuvo información sobre los dos trastornos a tratar, que fueron ansiedad y depresión, y la prevalencia en México. Se recopilaron datos sobre la sintomatología principal, la presentación de ambos en la población de jóvenes y adultos y su presencia posterior a la pandemia del COVID-19. Se lograron identificar factores que comprometen la óptima administración de apoyo psicológico como lo son el ausentismo y la falta de seguimiento a las actividades prácticas o las tareas que se proporcionan en el proceso terapéutico. Se confirmó la hipótesis inicial debido a que la información que se recopiló indica que un seguimiento apropiado con recordatorios y con apoyos como lo son los registros y las actividades prácticas
facilitan una recuperación y también fomentan el apego a las sesiones terapéuticas. La creación de este recurso didáctico optimiza también el tiempo de espera entre las consultas y motiva a los pacientes a darle un seguimiento a lo abordado en la terapia, que ellos sigan reflexionando entre sesiones. Se concluye que también existen herramientas de corte cognitivo-conductual, como lo son las lecturas de apoyo psicoeducativo, y los registros de pensamiento y emociones, gratitud, que se incluyen en el cuadernillo, que apoyan a el seguimiento del proceso terapéutico. Debido a la similitud de la sintomatología de ambos trastornos, se comprobó que existen técnicas que se pueden aplicar de forma general en ambos padecimientos. Uno de los aportes de esta investigación de gran importancia fue la síntesis de técnicas y de información psicoeducativa, ya que se logró exponer de forma clara y fácil toda esta información desde la sintomatología, herramientas prácticas y recordatorios de forma fácil. Y debido a que la gran información de estos trastornos y la información que tienen los pacientes en la web o en las lecturas no cuenta con lenguaje apto para todo tipo de público y es difícil de comprender si no se tienen los términos del área clínica, psicológica y médica. Es por eso que se logró hacer esta síntesis en un lenguaje coloquial. Como discusión y limitación de este estudio, no se toma en cuenta a la población infantil, ya que este cuadernillo representa también mucha práctica en cuanto a lectura, escritura, análisis, introspección, pero se podría tomar en cuenta la población infantil con otros tipos de técnicas o herramientas. También para futuras investigaciones se podría extender la información de cada uno de los trastornos para formar cuadernillos individuales y también abrir el panorama a formar cuadernillos de herramientas y seguimiento para trastornos como el de déficit de atención con o sin hiperactividad, que se vería realmente beneficiado por este seguimiento y este recordatorio de las actividades que es fundamental en los pacientes que sufren de esta condición. Y con esto concluyo. Antes que nada, muchísimas gracias por su apoyo durante el proceso y muchas gracias por la atención en este video de disertación de mi trabajo final de máster.